Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva clase. Hoy vamos a ver métodos numéricos. Bien, ya he creado un nuevo archivo HTML, números métodos, le he puesto. Y bueno, empezamos. Creo una variable numérica con el asignado este valor 775 y vamos a ver el primer método, toString. Bueno, el primer método es bastante claro, lo que hace es pasarme un número a string, o sea, toString más, podemos concatenar usando el más, concatenado. Entonces guardo cambios y ahí está. Tenemos dos strings concatenados, entonces hemos convertido una variable numérica en una variable string. Bien, perfecto. Luego alternativamente podemos escribir un número con notación exponencial usando el método toExponential. Podemos aquí, no tiene dígitos, pero podemos en el argumento decirle cuántos dígitos me ponen la notación. Ahí está. 7.75 exponencial a la 2, ¿no? Que sería lo mismo que 775, solo que está en esta notación. Bastante claro. Esto nos sirve cuando es una notación que nos sirve para números muy grandes, ¿no? Como por ejemplo vamos a poner un número muy grande y es más cómodo de leer y darnos una idea de la magnitud de con esta notación, ¿no? Un número con 16 cifras, bastante importante. Esto estaría ahí. Bien, vamos a volver a dejarlo ahí. Bueno, toFixed, y igual que los anteriores, también lo aplicamos sobre una variable numérica y nos devuelve una variable tipo string. La gracia de este método es que nos devuelve una cantidad de decimales que nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo, yo quiero solo trabajar con 2 decimales, entonces, y supongamos que tengamos un float, o sea, un número con decimales, así, toFixed, y yo le especifico cuántos decimales quiero, ¿sí? Cuando quiero mostrar, entonces ahí estaría, solo me muestra 2 decimales. Eso es toFixed. Si quisiera un poco más de precisión, le diría 5, mostrarme 5, y ahí están los 5. Sería la utilidad de este método, mostrar un número específico de decimales en un float, en un número con decimales, ¿sí? Continuamos. toPrecision. Este es sencillo, es similar a toFixed, pero tiene una pequeña diferencia, que aquí tenemos que especificar, vamos a poner toPrecision. Aquí tenemos que especificar el largo del número en total, tanto antes de la coma como después de la coma, ¿no? Por ejemplo, si aquí le pongo 5, me va a mostrar 3 decimales. Ahí está, ¿ven? Porque son 5 en total, 77 más los 3 decimales. Pero tiene un funcionamiento muy similar, pero bueno, se entiende la idea. Generalmente vamos a utilizar cuando necesitemos más bien toFixed que toPrecision, pero bueno, es una funcionalidad que también está buena saberlo, podemos llegar a usar en algunas circunstancias. Bien, ahora vamos a ver 3 métodos que nos sirven a la inversa, nos sirven para convertir strings en números. Eso también es muy valioso y lo vamos a necesitar en muchas ocasiones. Bien, el primer método que vamos a ver es number. Entonces voy a crearme una variable string, ¿sí? Variable es igual a, vamos a poner, bueno, vamos a empezar por algo bien básico. Vamos a hacer ese, number
y le tenemos que pasar aquí la variable string, o sea ese. Entonces, para estar bien seguro, vamos a hacer una operación aritmética, ¿sí? Para estar bien seguro que está funcionando. Entonces aquí me tendré que volver 10, ¿no? 20 quiero decir, no sabía sumar. 20. O sea, está funcionando perfectamente. Esta no es una string ya, es un entero que lo sumo al otro entero que le puse aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si por ejemplo en el string tenemos un espacio y después el número? Va a seguir funcionando, ¿sí? Sigue funcionando, desestima el espacio y solo tiene en cuenta el número. Bien, si utilizáramos por ejemplo un decimal, también lo reconocería y lo convertiría en número, ahí está el decimal. Lo convertiría en un float y lo sumaría tranquilamente, sin ningún problema. Si utilizáramos un signo que no reconoce, digamos, en medio del número, lo más probable es que nos tire esto, un error. No va a funcionar. ¿Sí? Esto not a number, cada vez que no puede convertir un string en un número, me va a dar un not a number, ¿sí? Esto viene a ser como el error cuando se intenta convertir algo a variable numérica. Tira esto, el none, not a number. No es un número, básicamente es lo que nos dice. Lo mismo si intento poner un espacio entre dos números, también me va a tirar ese error, o sea, va a tirar not a number, me va a decir que no es un número. Entonces solo funciona de las formas que hemos visto recién, ¿no? Perfecto. También podríamos utilizar este método number, que ya viene construido en JavaScript, en fechas. Por ejemplo, voy a construir un nuevo objeto fecha, ¿sí? Se hace así. Ya lo vamos a ver, las fechas las vamos a, todo lo que es la clase date, la vamos a estudiar en una clase más adelante, dentro de poco. Pero bueno, voy a hacer una fecha para mostrarles el ejemplo de este método. Entonces me voy a crear una fecha, ejemplo 2015, mayo, cualquier fecha. Bien, ahí estoy creando una fecha y la estoy convirtiendo en número, ¿sí? Vamos a intentar esto, guardamos y nos tiene un número acá inmenso. Bien, lo que hace este método es que me convierte, me cuenta los milisegundos desde que se toman las fechas, desde 1970, el 1 de enero de 1970 hasta la fecha que yo le pasé. De ahí me va a contar hasta los milisegundos. Entonces todo este número gigante son todos los milisegundos desde esa fecha hasta la nueva fecha que hemos creado aquí, que es el 15 de mayo de 2015 en este caso. Si por ejemplo ponemos un año más avanzado, 2019, el número se va a incrementar, ¿sí? Claramente. Ahí está. Bueno, es un número importante de milisegundos. Bien, ahora vamos a ir con el siguiente método, que es parseInt, pasar a entero, ¿sí? En este método, digamos que es un poco más contemplativo que el anterior number, porque puedo usar un montón de espacios, letras combinadas y muchas veces no me va a tirar un error. Vamos a crear otra variable llamada g y vamos a hacer un string, ¿sí? Bueno, lo podemos usar de la misma forma que number recién. Lo único a diferencia es que si le paso un decimal solo me va a devolver enteros, ¿sí? O sea, por eso se llama pasar a enteros. No va a funcionar de la otra forma. Para eso está parseFloat, para eso están los creame un float, pasar a float. Bueno, si hago esto con g, guardo cambios, solo me va a funcionar, pero me va a devolver un entero, va a desestimar todos los decimales, ¿sí? ¿Sabes? Una clara diferencia con number, pero por ejemplo funciona mejor cuando hay un montón de espacios en medio y hay otros números, lo que sea. No va a dejar de funcionar, no me va a decir not a number como pasaba recién con el método number. Esta vez sí va a funcionar bien. 10. Lo que pasa es que siempre toma el primer número que se encuentra, entonces empieza desde el inicio
cuando encuentra el primer número ya está, ese es el número. Una vez que empiezan los espacios, letras, lo que sea, ya eso lo desestima totalmente. Por ejemplo, acá podría usar cadenas de texto, no pasaría absolutamente nada, seguiría funcionando exactamente igual, ¿sí? Está claro que estos son números, vamos a hacerle una suma, esta vez nos va a dar 30. Está. Funciona pasándolo entero perfectamente bien, ¿no? A ver, otra cosa, si pongo por ejemplo un string adelante, ya no va a funcionar. Ahí sí que ya no va a funcionar porque lo primero que se encuentra desestimando los espacios es un carácter y que no es un número. Entonces cuando lo intente va a decir not a number, ¿sí? Not a number, porque no puede convertir esto en un número. Entonces nada, simplemente nos tira la variable not a number. Entonces ahí ya no funcionaría. De la misma forma funciona parse to float. Es exactamente lo mismo. De hecho voy a dejar G y voy a usar float. Si dejo esto así también va a pasar lo mismo, not a number. Vamos a quitar el string y vamos a ponerle claramente los decimales. Ahora sí va a funcionar. Ahí está, nos pasa perfectamente a un float, es un número con decimales. Y el resto de funcionalidad es igual que parse int, solo que son iguales, solo que uno sirve para enteros y el otro sirve para números con decimales. Bien, como curiosidad final les voy a hacer unos comentarios sobre unas propiedades que tiene la clase number, porque estos métodos construidos, digamos, cuando escribimos primero parse o number, son clases ya construidas en JavaScript que, bueno, tienen métodos, tienen propiedades, tal como un objeto, ¿no? Como cuando estudiamos los objetos, esto es lo mismo. Esto es un objeto ya construido en JavaScript que tiene muchas propiedades, ¿sí? Tiene algunas propiedades muy interesantes, como por ejemplo Positive Infinity. Wow, ¿qué es esto? Positive Infinity. Esto es lo que sucede, lo que nos devuelve JavaScript cuando un número se va al infinito, ¿sí? ¿Cómo podría ser? Sabe cualquier que sepa un poquito básico de matemáticas, sabe que algo dividido, por ejemplo, algo dividido 0 nos va a dar infinito, ¿verdad? Entonces, si yo pongo aquí F, guardo cambios, infinity, se va al infinito, ¿eh? Entonces este es la respuesta de JavaScript cuando algo se nos va a infinito, ¿eh? Invoca number.positive infinite. Y si no, también está la otra propiedad, negativo, infinito negativo, ¿sí? Está el positivo, también está el negativo, menos infinity, ¿ven? Bueno, esa era una linda curiosidad que quería mostrarles. También está el tipo de dato que cuando no puede convertir nada cuando hay un string que no puede, o otro tipo de dato que quiere convertir, intenta convertirlo en número pero no puede, devuelve, invoca esta característica de not a number, ¿sí? Invoca esta propiedad de la clase number que es not a number. Así como está esta, hay otras también que es solo para curiosidad porque no nos va a servir mucho, pero podemos averiguar el max value, el número máximo que podemos tener en una variable numérica JavaScript. Va a ser un número bastante grande, ¿sí? Miren, una exponencial de 308. Es un número gigantesco. Y el mínimo value también lo podemos averiguar. Guardamos. Y un número negativo muy grande, exponencial de 324. Bueno, eso serían más que nada como curiosidades, pero los métodos más útiles ya los vimos en esta clase. Espero que les haya gustado, denle like y estén atentos a los próximos videos. Un abrazo y hasta luego. La verdad vencerá todo el mal.
si tú